Vamos a hacer una pausa en el libro de Apocalipsis. Vamos a repasar algunos conceptos del libro de Ageo, que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan. Gracias. Algunos de ustedes recuerdan a lo mejor, pero nosotros predicamos de este libro hace unos meses, varios ya, cuando estábamos hablando de Esdras, y entre medio apareció mencionado Ageo. Entonces nosotros quisimos ver qué decía también este profeta, que es uno de los profetas que escribió el segundo libro más corto de la Biblia, el libro de Ageo, así que quizá les cueste encontrarlo. Pero es bueno, hermano, no soy de los que cree que cuando pasamos de un año al otro las cosas van a cambiar simplemente porque es otro año, ¿cierto? No se trata de eso, pero sí es bueno ocupar estas fechas de cambio para reflexionar, ¿cierto? Para meditar sobre cómo estamos viviendo. Y ese es justamente el mensaje de Ageo, que se repite una y otra vez en el libro. Meditad sobre vuestros caminos. Es la frase motor, ¿cierto?, de este libro de Ageo. Entonces, vamos a leer el capítulo 1 de este hermoso libro, este libro potente, que quizá algunos de ustedes lo habrán notado, pero me gusta mucho. Es un libro que creo que es vital para nosotros, no solo como Iglesia Bautista Gracia Soberana, sino que toda la iglesia de nuestros días. Entonces vamos a leer el capítulo 1 del libro de Ageo. Está después de Sofonías y antes de Zacarías, casi llegando ya al Nuevo Testamento, por si acaso. Está un poquito antes de Mateo, justo antes de Zacarías. Entonces vamos a leer el capítulo 1 de este libro. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Vamos a orar para dar paso a este momento de la predica.
Señor amado, te damos gracias por estar juntos en este día, primer culto del año 2016. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, nos cuidas, nos proteges, nos sostienes, Señor. Gracias por cada uno de tus favores y tus bendiciones, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras faltas delante de ti. Te pedimos que nos limpies de todo ello, Señor, de todo aquello que está en nuestro corazón y nos puede desconcentrar, aquellos pensamientos que nos pueden sacar de aquí. Ayúdanos a estar plenamente enfocados en tu palabra, a oírla con atención, sabiendo, como siempre decimos, que no solo quien predica está haciendo algo, sino que quienes escuchan también te adoran, escuchando, Señor, estando atentos y teniendo un corazón dispuesto a obedecer. Por favor, que así sea entre nosotros, que tu Espíritu Santo nos disponga para este momento, Señor, y permita que tu palabra y solo tu palabra sea predicada desde aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía entonces, este mensaje, este libro, ya lo revisamos hace unos meses, lo que no quiere decir que este mensaje es calcado al anterior. Es una revisión, una reflexión ya de un tiempo sobre este libro. Entonces, para entender adecuadamente el libro de Ageo, yo sé que algunos de ustedes se deben acordar quizá, pero vamos a dar un breve contexto, porque desde luego el contexto es lo que nos dice, lo que nos da a entender el significado del libro, ¿cierto? Si lo interpretamos fuera de su contexto no vamos a entender nada. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel, ¿cierto? Después de que el Señor los sacó de Egipto, después de este largo viaje, voy a resumir mucho, ¿cierto? Entraron a la tierra prometida, tomaron posesión de ella, y el Señor les dio la ley, les dijo que si ellos desobedecían, si ellos se entregaban a las abominaciones de los pueblos de la tierra que vivían ahí, si ellos imitaban sus malas costumbres, su idolatría, Él los iba a sacar de ahí, ¿cierto? Él les puso claramente dos opciones: la obediencia o la desobediencia, la bendición y la maldición, la vida o la muerte, ¿cierto? Eso ustedes lo pueden ver en el libro de Deuteronomio. Y ellos lo tenían muy claro. Ahora, este pueblo no tardó mucho en entregarse a la desobediencia. Lo podemos ver en el libro de Jueces, constantemente el pueblo desobedeciendo. En los libros de Reyes y Crónicas, constantemente reyes malos delante del Señor, que, como decía hoy día Pablo, nombraba el ejemplo de Manasés, ¿cierto? Que ya colmó la paciencia del Señor. Y entonces este pueblo, después de continuas abominaciones, continua desobediencia, fue llevado cautivo, ¿cierto? Vino un pueblo invasor, que era el pueblo de Babilonia, ¿cierto? Fue llevado cautivo el pueblo del sur, que se llamaba Judá, ¿cierto? Y lo llevaron entonces a Babilonia y estuvieron cautivos allí 70 años. O sea, imaginémonos todo el tiempo que estuvieron allí. Muchos murieron, muchos nacieron ahí, ¿cierto? En esa cautividad. Pero el Señor, increíble la misericordia que tuvo, porque los llevó cautivos, pero dijo que esto va a durar 70 años. O sea, le puso incluso límite a su castigo, ¿cierto? Y a los 70 años Él fue fiel y se acordó y despertó, ¿se acuerdan? Eso lo recalcamos harto en ese tiempo. Despertó el corazón de el rey Ciro de Persia, ¿cierto? Que era el que los tenía allí en ese momento cautivos. Y este rey hizo que el pueblo de Judá volviera, que el pueblo que estaba allí cautivo volviera a su tierra a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. ¿Se acuerdan? Entonces, imaginemos lo que debe haber sido ese viaje de vuelta. O sea, primero una alegría, vamos a volver a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Nosotros estábamos exiliados, nosotros estábamos cautivos, pero este viaje debe haber sido trabajoso. Imagínense unos meses, yo creo, viajando a la intemperie, el sol, la lluvia, el frío, el calor. Y ellos llegan y ven esta ciudad en ruinas. Y así estaba Jerusalén, estaba en el suelo, la habían incendiado, la habían saqueado, estaba todo en el suelo. No tenía muro, en ese tiempo una ciudad sin muro era una ciudad totalmente desprotegida, a merced de cualquier invasor, incluso de los animales salvajes. Entonces ellos llegaron y vieron toda esta ciudad en el suelo, y por supuesto también dentro de esa ciudad el templo estaba en el suelo. Entonces debe haber sido un golpe tremendo, después de meses viajando, ver esa ciudad allí. Muchos la habían visto antes, los más viejitos ya, la habían visto antes como era, y ahora la veían toda destruida.
y los jóvenes que habían nacido en Babilonia nunca la habían visto, ¿cierto? Y se encontraban con este desastre, con estas ruinas. Y no solo eso, el pueblo comenzó a reconstruirla, ¿cierto? ¿Y qué pasó a poco andar? ¿Se acuerdan? Ellos estaban reconstruyendo, estaban trabajando. ¿Qué pasó? Llegó gente vecina, de los pueblos vecinos, enemigos de Israel, y le dijeron, primero trataron de engañarlos. Dijeron, miren, nosotros venimos a trabajar con ustedes, los vamos a ayudar, creemos en el mismo Dios, pero inmediatamente lo identificaron y dijeron, no, ustedes no son de este pueblo, ustedes son enemigos de nosotros. Y así efectivamente era. Entonces, como no les resultó el engaño, los amenazaron y luego fueron violentos con ellos, ¿cierto? ¿Y eso qué causó? ¿Se acuerdan qué causó esa oposición que enfrentaron? El pueblo se desanimó, ¿cierto? El pueblo se desanimó y abandonó la reconstrucción. Abandonó la obra que ellos tenían que hacer. Y se calcula que ellos dejaron de reconstruir alrededor de 16 años. Llevo botada la obra. Imaginemos lo que es 16 años, toda una vida, ¿cierto? De un joven, quedó botada la obra, no siguieron reconstruyendo. Y ellos comenzaron a preocuparse por sus propios asuntos, ¿cierto? Al parecer muchos empezaron a excusarse diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir la casa de Dios. Y en este contexto, en el libro de Esdras, en el capítulo 5, se nos dice lo siguiente. Fíjense lo que se dice en el libro de Esdras, y ahí vamos a ver que está todo relacionado. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadak, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, Ageo fue uno de los dos profetas que vinieron a exhortar a este pueblo, ¿cierto? Que estaba ya totalmente pasivo, no estaba reconstruyendo, no estaba haciendo lo que Dios les había ordenado. Y fijémonos que en Esdras se dice que ellos llegaron, predicaron, y el pueblo comenzó a reconstruir. Entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron que causó este efecto, ¿cierto? De que el pueblo comenzara de nuevo a reconstruir. Eso es lo que vamos a ver hoy día, al menos de parte de Ageo, ¿cierto? El capítulo 1. Entonces, lo primero que vemos es la situación espiritual del pueblo. La situación espiritual de este pueblo de Dios que estaba pasivo, ¿cierto? Como dijimos, la oposición que ellos enfrentaron, los enemigos que llegaron y dijeron no vamos a permitir que ustedes reconstruyan, hicieron estragos en su ánimo, en su motivación, ¿cierto? Ellos se desmotivaron completamente. Y aquí tenemos que recordar, hermanos, sintiéndonos un poco identificados con ellos, o haciendo una relación entre nosotros y ellos, que nuestra carne sigue batallando en nosotros mismos, ¿cierto? Aunque el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros y nos esté transformando, nuestra carne sigue dando la pelea en nosotros. Y a veces todo lo que necesitamos es una buena excusa para dejar de servir al Señor. Podemos estar incluso súper entusiasmados en un momento, estar ahí en la primera línea, pero basta un pequeño cambio en las circunstancias para que nosotros nos empecemos a desanimar y una buena excusa nos saca, ¿cierto? Yo creo que todos aquí podemos dar fe de que eso no ha ocurrido alguna vez. Pensemos, nos pasa incluso cada domingo, la misma dolencia leve, ¿cierto? Que no nos impediría ir a trabajar. Nosotros diríamos, no, ¿cómo yo voy a faltar por esto? ¿Cierto? Pero esa misma dolencia sí nos podría impedir venir a la iglesia, ¿cierto? O una lluvia, por ejemplo, que podría, hoy ya estamos en verano, pero imaginemos en invierno, una lluvia que a lo mejor no nos impediría ir de paseo o ir al cine. Nosotros decimos, sí, no puedo ir a la iglesia, está lloviendo, ¿cierto? Entonces hay pequeñas excusas que nos pueden sacar aún a ese nivel tan cotidiano, ¿cierto? Y por alguna razón, hermanos, siempre estamos prestos a dejar nuestra posición en la obra de Dios y cualquier excusa será útil con ese fin. O sea, cualquier excusa a nosotros nos va a servir para decir, ok, no puedo, tengo que salir. El hecho es que el Señor les había dado una obra para que hicieran. El Señor le había dicho a este pueblo, le había dado un mandato, le había dado una instrucción. Ellos debían reconstruir el templo.
y reconstruir la ciudad. Ahora, ¿cómo sabemos esto? En Esdras 1, al comenzar el libro, dice lo siguiente: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, fíjense, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Fíjense lo que decretó el rey. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le reconstruya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, dice, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Entonces, a través del rey Ciro, el Señor estaba dando un mandato a su pueblo, ¿cierto? Ellos debían volver y reconstruir el templo, que estaba en ruinas. Y ojo que para eso, el rey Ciro no solo les dijo, bien, vayan, vuelvan a su tierra, sino que él les dio recursos. Él les dio plata, oro, incluso mandó reunir una ofrenda en Babilonia o en Persia para darle recursos a estos hermanos que estaban volviendo. Entonces, ellos recibieron todo un apoyo en varios sentidos. Pero, por lo que vemos en este libro, ellos estaban obedeciendo o no este mandato. ¿Estaban reconstruyendo o no? No, ¿cierto? No estaban reconstruyendo. Y para eso, para mantenerse en esa actitud, habían inventado una excusa. ¿Qué estaban diciendo ellos? Todavía, dicen ellos, no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Eso es lo que ellos estaban pensando. Ellos decían, todavía no es el momento. Es decir, ellos, vuelvo a preguntar, ¿estaban obedeciendo o estaban desobedeciendo? Desobedeciendo, ¿cierto? Pero habían cubierto esta desobediencia con un barniz de aparente devoción, ¿cierto? Incluso con un aire de sabiduría. Parecían muy prudentes, ¿cierto? Parecían ser muy prudentes, pero si uno mira a la rápida, parecía que ellos simplemente estaban esperando el tiempo del Señor, ¿cierto? No, todavía no es tiempo. Yo creo que estoy esperando el tiempo del Señor. Estamos esperando que el Señor nos diga, hágalo, y ahí nosotros lo vamos a hacer. O sea, parecía muy piadosa su actitud, ¿cierto? Pero la verdad es que ellos estaban desobedeciendo. Estaban siendo cobardes, flojos y cómodos. No hay otra descripción. Fijémonos, la instrucción del Señor era clara: reconstruyan el templo, ¿cierto? Ahora, esa instrucción cambió. ¿Cambió en algún momento? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Era clara y no había cambiado. Pero ¿qué había pasado? Ellos se habían intimidado con la oposición que encontraron. Y eso lo hizo pensar a ellos, a lo mejor, lo más conveniente que no lo hagamos, ¿cierto? Y se inventaron una mentira de que Dios también pensaba ahora que no era el tiempo de hacerlo, ¿cierto? Ellos se habían inventado que Dios había cambiado para decir, mira, ya que vinieron sus enemigos, en realidad no es el tiempo. No es el tiempo todavía. Entonces ellos estaban esperando una señal, ¿cierto? Porque si estaban diciendo eso, es que tendría que venir una señal entonces que dijera cuándo era el tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto nos parecemos a este pueblo desobediente? Porque muchas veces nosotros decimos que queremos obedecer a Dios y con nuestros labios afirmamos, sí, yo soy creyente, yo quiero obedecer a Dios. Pero apenas la pista se pone un poco difícil, ¿cierto? Apenas encontramos algo de oposición, comenzamos a condicionar la obediencia, ¿cierto? O a dilatarla. O sea, bueno, ok, sí, yo creo en el Señor, yo voy a obedecer, pero cuando pase esto, cuando pase esta situación, ¿cierto? O si es que pasa, si es que no pasa, bueno, no tengo nada que hacer, ¿cómo yo voy a obedecer si es que está pasando esto? ¿Cierto? Entonces decimos frases como voy a esperar el tiempo adecuado para hacerlo. O voy a esperar el tiempo adecuado para obedecer, que es lo mismo que decir, fíjense, es lo mismo que decir voy a desobedecer hasta que me parezca que no debo seguir desobedeciendo. Porque suena distinto si yo digo
No, mira, yo voy a esperar el tiempo del Señor para obedecer. Así yo digo realmente como es, voy a desobedecer hasta que yo crea que debo parar de desobedecer. ¿Se fijan? A lo mejor lo estoy diciendo de dos maneras distintas, pero es lo mismo. La persona que dilata la obediencia, la persona que la pospone está desobedeciendo. Entonces a veces nos convencemos de que estamos actuando piadosamente y afirmamos, por ejemplo, yo estoy esperando a saber cuál es la voluntad de Dios. Estoy esperando. Creemos que nos falta luz, pero no necesitamos más luz, sino más obediencia, porque ya está la luz. El Señor ya nos ha dicho claramente lo que debemos hacer. También ocupa a pastores, a hermanos, para decirnos, a través de la palabra, aconsejarnos, mira, esto es lo mejor para hacer lo que el Señor manda. Pero nosotros buscamos excusas y justificaciones para no hacer lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros pedimos más luz, pero ya tenemos la luz. El Señor ya dijo hagan A o hagan B. Nosotros estamos buscando otra cosa. Entonces la obediencia es hoy y la obediencia es ahora. De lo contrario es desobediencia. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Si la obediencia no es hoy y ahora, es desobediencia. La obediencia que se pospone es desobediencia. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Cuando afirmamos que estamos buscando la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios ya está claramente revelada, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es decir que no nos basta con lo que el Señor ha dicho. Estamos menospreciando la palabra de Dios, que Él ha revelado. Él ha manifestado su voluntad para nuestra vida, y nosotros estamos diciendo, sí, eso que dijiste, ok, pero yo necesito más. Yo necesito algo, una señal que tú me des, ¿cierto? Algo más allá. Lo que buscamos secretamente con eso es que Dios se amolde a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Yo quiero hacer esto, yo quiero que Dios me bendiga lo que yo quiero hacer, en vez de yo amoldarme a lo que Dios tiene planificado, ¿cierto? Y a lo que Dios ha revelado, a su voluntad. Pero fijémonos en algo, hermanos. Ellos estaban siendo flojos en reconstruir la casa de Dios, ¿cierto? No la estaban reconstruyendo. Derechamente no la estaban reconstruyendo. Pero ¿qué pasa si uno mira, no lo que ellos estaban haciendo para Dios, sino que lo que ellos estaban haciendo para ellos mismos? ¿Qué pasaba? ¿Había una diferencia o no? ¿Había una diferencia? Si yo miro lo que estaba haciendo este pueblo, no para Dios, sino que para ellos. ¿Hay o no? Sí. Fíjense que el Señor les dice a ellos, ¿acaso, ellos estaban diciendo, ¿acaso es el momento que yo reconstruya? No, no es el tiempo apropiado, ellos decían, ¿cierto? Pero el Señor les dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Fíjense lo que hacía este pueblo. Dice el Señor, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, ellos se estaban preocupando de su casa, ¿cierto? La tenían bien arreglada. La palabra que se ocupa acá dice que sus casas estaban artesonadas. Ustedes pueden buscar después en internet qué es artesonado y les van a salir unas imágenes preciosas, hermanos, de techos hermosamente arreglados. O sea, no solo sus casas tenían techo, sino que era un adorno muy lindo. Las tenían muy bien arregladas. O sea, sus casas estaban muy bien arregladas, muy bien ornamentadas. Ellos habían dejado abandonada su obra en la casa de Dios, pero en cuanto a ellos sí se habían dedicado a construir sus casas, incluso con arreglos especiales, con especial dedicación. Ellos se habían dedicado a su casa. Y si uno ve la iglesia de hoy, hermanos, quizá uno de los grandes males de nuestro tiempo es la indiferencia de la iglesia a su llamado, a su misión. Parece que resulta más interesante a quienes profesan ser cristianos estar entretenidos en eventos, en distintas actividades recreativas, antes que cumplir su misión de columna y baluarte de la verdad. Sus miembros están ocupados en momentos recreativos con sus familias o en su trabajo, en su entretención, en ser felices, en aquello que llaman vida, pero que no es la vida en abundancia que Cristo vino a traer, sino que una imitación triste de esa vida. Y acá quiero ser claro, no estamos diciendo que compartir con la familia esté mal, en ningún caso.
¿cierto? Que para tener momentos de recreación o de esparcimiento sea malo. Lejos estoy de decir eso, pero si nosotros estamos invirtiendo todo nuestro tiempo en eso, si eso se está menoscabando en nuestra obra en la iglesia, sí empieza a ser algo malo, ¿cierto? Incluso cosas buenas se pueden transformar en algo malo si yo las pongo en una prioridad equivocada. Entonces, la situación del pueblo que recibió esta exhortación es muy parecida a la de la iglesia actual, en donde reina la apatía, el egoísmo, la comodidad, ¿cierto? Si uno ve fotos de la iglesia en otros lados, y estoy hablando de la iglesia de hoy, no estoy hablando de la iglesia de las catacumbas, que podría referirme a ella, pero iglesias de hoy, hermano, en África, por ejemplo, en el Medio Oriente, que a veces meten las metralletas por la ventana y matan a la gente, y hay hasta videos de eso, cómo ellos se siguen reuniendo, y a veces nosotros por cosas tan pequeñas abandonamos nuestra obra en la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, en nuestra iglesia no perseguida, sino que en esta iglesia que vive en paz con el mundo, en este momento, en el sentido de que no nos están matando o no nos están ahorcando, quizás nos hemos acomodado un poco, ¿cierto? Nos hemos vuelto cómodos y flojos. Entonces, pero si yo veo contrasto esta flojera cuando se trata de servir al Señor con lo que pasa cuando nos servimos a nosotros mismos, yo creo que voy a encontrar algo similar a lo que pasaba con este pueblo, ¿cierto? Podemos encontrar nuestras vidas con una dedicación muy grande, ¿cierto? O sea, nosotros nos dedicamos mucho a vivir para nosotros, a agradarnos, a mimarnos, ¿cierto? Pero la obra en la casa de Dios parece estar abandonada. Y el cristianismo parece que se transformó en algo como de un dato más en la ficha personal, ¿cierto? A mí me gusta la música clásica o la música pop, me gusta el color azul y además soy cristiano. Como si fuera un dato más en nuestra ficha personal, ¿cierto? Pero no es así. El Cristo debe ser nuestra vida, completamente, ¿cierto? Y todo lo que hagamos tiene que estar en Él. Y fijémonos que toda esta situación del pueblo nos dice mucho de su situación espiritual. ¿Qué es lo que estaba en ruinas? Que el Señor dice que ellos deben reconstruir. El templo, ¿cierto? ¿Qué se hacía en el templo? Allí se adoraba, ¿cierto? Allí estaba la vida espiritual del pueblo. ¿Y qué pasaba con el templo? Estaba en ruinas. Entonces eso significaba que la adoración, la vida de adoración del pueblo también estaba en ruinas. La casa de Dios estaba abandonada, entonces también su devoción, su fe, su adoración estaba también abandonada. ¿Y eso acaso no nos debe decir también a nosotros algo de nuestra propia vida? O sea, si nosotros tenemos abandonada la casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, eso significa, va a evidenciar también que nuestra adoración está por el suelo, o está en ruinas. Nuestro altar está en ruinas. Ahora, pregunta, ¿cuánto te has preocupado viendo esto? ¿Cuánto te has preocupado de satisfacer tus propios intereses en comparación a los intereses y la voluntad de Dios? ¿Cuánto has invertido en tus propios planes, tus propias conquistas, tu propio imperio, tu propia casa, en comparación a lo que has hecho por el avance del reino de Dios? Y yo pido por favor que pensemos realmente en esto. Tú en tu puesto, y por supuesto yo también debo hacerlo, pero ¿cuánto hemos invertido en nuestra casa versus lo que hemos invertido en la casa del Señor? Si yo miro tu tiempo, si yo miro tu dinero incluso, y acá por favor no se confunda con los predicadores de la prosperidad que saquean el rebaño, ¿cierto? Pero si nosotros vemos dónde invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, ¿cuál es tu Dios? ¿Cierto? ¿A quién estás adorando? ¿Dónde está yendo todo eso? Entonces esa era la situación del pueblo. Ahora, ¿cómo el Señor los viene a reprender? La reprensión del Señor, en segundo lugar. Fijémonos que aún sabiendo esta actitud del pueblo, y recordemos la introducción, este pueblo venía históricamente desobedeciendo, vez tras vez, se caía una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces la última vez fueron exiliados, el Señor los fue a buscar allá, los sacó, los trajo de vuelta, y ahora de nuevo los va a buscar, ¿cierto? O sea, constantemente el Señor va a buscar a este pueblo rebelde, porfiado, ¿cierto? Y les envía a Ageo. Y el Señor los llama a meditar en sus caminos, ¿cierto? Le dice, mediten
en sus caminos. Y les recordó algo que les había dicho desde el comienzo. No les dio un mandamiento nuevo, no les dio una nueva instrucción. Les recordó lo que ya ellos tenían que hacer. Les dijo: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Versículo 8. Vayan a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, que era algo que ellos no estaban haciendo. ¿Cierto? Entonces, nosotros si analizamos esto, hermanos, en realidad es absurdo lo que estaban haciendo. Pero yo invito a pensar en lo que nosotros hacemos, que se parece. Porque, en otras palabras, uno les podría preguntar a ellos: ¿no se dan cuenta que la casa de Dios está en ruinas? ¿No se dan cuenta de eso? ¿No se dan cuenta que deben construir el templo del Dios vivo en el mundo? Ese era el templo del Dios vivo en la tierra, ¿cierto? El templo de Jerusalén. ¿No se dan cuenta que eso tiene una importancia? Al menos reconozcan que tiene una importancia. Y obviamente no solo tenían que hacer eso, tenían que reconocer que era de vital importancia, era absolutamente esencial que ellos lo reconstruyeran. ¿Cómo se les ocurre que su propia casa es más importante que la casa de Dios? Son preguntas casi obvias, ¿cierto? A eso llamó Dios a su pueblo, ¿cierto? Y es el mismo llamado que nos hace hoy. Es el mismo llamado que nos hace hoy. Debemos establecer prioridades. El libro de Ageo es un llamado a establecer prioridades en nuestra vida, determinar qué es lo primero, qué es lo principal y qué es lo que va a venir después, que está sometido a este primer objetivo, a esta prioridad suprema, ¿cierto? Y lo que este pueblo estaba diciendo con su actitud era decirle al Señor: mira, Señor, en este momento no tengo tiempo para servirte. No tengo tiempo en mi agenda para servirte a ti. Déjame arreglar algunos asuntos y después yo te voy a servir. Déjame encontrar el momento adecuado. Debo hacer algunas cosas primero. Apenas encuentre el momento, sí, yo te prometo, ahí yo te voy a servir. Pero ahora tú no cabes en mi agenda, ¿cierto? Tomaré, cuando sea el momento yo voy a tomar el arado, pero ahora no puedo. Tú no estás, no cabes, no calzas, no cuadras en mi agenda. No hay un momento para ti. Ahora, debemos tener algo claro, hermanos. Cuando tratamos de que el Señor calce en nuestra agenda, no va a calzar. No va a calzar. No vas a encontrar tiempo para servirle. Quizás te inventes una imagen reducida de este Dios, un Dios con minúscula, ¿cierto? Al que puedes servir cuando te queda tiempo, cuando te sobra, con el vuelto que te queda en el bolsillo, ¿cierto? Si hacemos una comparación del tiempo con lo que podría ser nuestro dinero, ¿cierto? Pero ese no es el Señor soberano que gobierna el universo, ¿cierto? No es el Cristo glorioso, porque a Él debemos toda nuestra vida. No le debemos simplemente el espacio que nos queda en la agenda. Cuando nos queda, si es que nos queda. A Él debemos toda nuestra vida. Fijémonos lo que nos dice Pablo, 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman o beban, o hagan, fíjense, cualquier otra cosa. Y aquí está hablando de algo cotidiano. Yo estoy bebiendo aquí agua. Nosotros comemos todos los días. Espero que sea así, si no, tenemos que conversar para ver las necesidades que haya, ¿cierto? Pero algo cotidiano, comer y beber. Y dice, si hacen cualquier otra cosa, tiene que ser para la gloria del Señor. Entonces no se trata de hacer que el Señor calce en mi agenda, sino de que nosotros descubramos cuál es la agenda del Señor, ¿cierto? En comunión con Él, yendo a su palabra, y somos nosotros los que debemos amoldarnos a su agenda. ¿Qué clase de Dios con minúscula es el que se amolda a nuestra agenda? ¿Qué clase de ídolo nos hemos inventado si creemos que Dios es el que debe calzar en nuestro día, o en nuestra semana, en nuestro mes, en nuestro año? El Señor no es nuestro genio de la lámpara, ¿cierto? No es un ser con poderes sobrenaturales que yo le voy a decir, Señor, yo quiero hacer esto, y tú me tienes que bendecir lo que yo quiero hacer. No es un genio de la lámpara. Tampoco debemos adoptar esa filosofía del Dios es mi copiloto. ¿Han escuchado una frase más soberbia que esa? Dios es mi copiloto. O sea, yo manejo, yo dirijo, yo controlo,
Yo escojo la dirección, el destino, el lugar y tú me proteges. Tú me proteges para que yo llegue bien. Pero yo fui el que controlé, yo manejé, yo dirigí, yo presidí, yo decidí el lugar. Y frecuentemente vivimos de esta manera, ¿cierto? No, si Dios es mi copiloto, Dios me acompaña. Dios me va guiando, que nadie me estorbe en mi camino y Él me va a guiar hasta el final, pero yo soy el que decide. Pero nosotros debemos decir que el Señor es nuestro piloto, ¿cierto? No nuestro copiloto. Incluso nosotros podríamos decir que somos el auto. Si el Señor nos lleve donde Él quiera. Él es el Señor. Nosotros somos solo una herramienta en sus manos y somos privilegiados de ser una herramienta. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es el que establece la agenda en tu vida? Ya que en este momento está de moda el calendario, la agenda y todo eso. ¿Cierto? Pero ¿quién es el que establece la agenda en tu vida? ¿Quién es el que establece las prioridades? ¿Quién es el que está en control en tu vida? ¿Tú o el Señor? Eso debe quedar claro hoy día. El mundo nos ofrece muchas alternativas de prioridades, ¿cierto? Nos ofrece muchas alternativas de qué es lo que debemos buscar. Nos dice, por ejemplo, ser exitosos profesionalmente, ¿cierto? Formar una familia, ser ricos, comprar propiedades, ser felices, ser reconocidos, ser famosos, disfrutar de los placeres de la vida, un largo, etc. Ahora, como decía recién, muchas de estas cosas no son malas en sí mismas. Por ejemplo, que te vaya bien profesionalmente es algo malo. No. Que tengas una familia bonita es algo malo. No. Que tengas propiedades es algo malo. No. ¿Cierto? Pero si las buscamos como prioridad, terminamos perdiendo nuestra alma. Si yo pongo cualquiera de estas cosas como prioridad, incluso la familia, si digo, no, lo primero en mi vida, lo primero es mi familia. Hermano, aunque parezca noble, vas a terminar perdiendo tu alma, porque eso no es lo que debe estar primero. Estas cosas mencionadas solo tendrán un sentido correcto si vienen como consecuencia de nuestra sumisión al Señor y a su palabra, y si son puestas a los pies de Cristo. Si todas estas cosas que mencioné yo las pongo a los pies de Cristo, y si en mi vida yo me someto primero a Él, estas cosas van a tener su verdadero sentido, su verdadero lugar. Si no, son prioridades incorrectas. Y prioridades incorrectas nos van a llevar a vivir de forma incorrecta. Como cristianos ya sabemos lo que debemos buscar. A lo mejor algunos de ustedes ya están pensando en un versículo que ¿qué es lo que debemos buscar primero? Claramente, ¿cierto? Nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y justamente ¿de qué estaba hablando Jesús? Él estaba hablando de las personas que vivían afanadas por qué iban a comer, qué iban a beber, cómo se iban a vestir. Estaban preocupadas de las prioridades del mundo, ¿cierto? Y Él les dice, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios, ¿cierto? Porque ellos, los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas en primer lugar y se afanan por ellas, pero ustedes no. Estas cosas no deben ser la prioridad ni motivo de preocupación para el pueblo de Dios. Cristo, fíjense lo que nos está llamando a asumir Cristo. Cristo nos está diciendo, ustedes forman parte de un reino distinto, con prioridades distintas. Y es un reino que no es de este mundo, que tiene otras prioridades. Entonces debemos pensar a la altura de este reino y comportarnos a la altura de este reino, que no es de este mundo, ¿cierto? No es según este mundo. Y fíjense que dice simplemente buscad el reino de Dios, o hay una palabra entre medio que es clave. Buscad primeramente. Primeramente, o sea, justamente Ageo nos está hablando de prioridades, y acá también nos está hablando de prioridades. Buscar primeramente, o sea, en primer lugar, debe ser la búsqueda del reino de Dios. ¿Pero qué implica buscar el reino de Dios? Voy a decir, hermano, es muy abstracto eso. Al final yo no sé a qué te refieres con eso del reino de Dios. Si lo podemos poner en términos prácticos, es perseguir incesantemente y reconocer su soberanía sobre todas las cosas y todas las áreas de nuestra vida, de la iglesia, de la sociedad. Buscar su gobierno sobre los corazones redimidos, es decir, sobre su pueblo.
y la restauración final de todas las cosas. Vernos como parte de esto que está ocurriendo, cómo el Señor está restaurando todas las cosas. ¿Habrá un fin más alto, hermanos, que buscar primeramente el reino de Dios? ¿Habrá un fin más alto para nosotros? ¿Un objetivo más noble para el alma humana que buscar primeramente el reino de Dios? No hay, hermanos. No hay un fin más noble que este. Y Jesús nos dice que mientras nos preocupamos de perseguir este reino, las otras cosas van a ser añadidas. Lo que nosotros necesitamos va a ir siendo añadido, ¿cierto? Pero que para los que no conocen a Dios son la prioridad y el centro de sus vidas. Para nosotros simplemente van a ser la añadidura. Y el Señor nos dijo en su palabra, Mateo 16, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Ya hemos hablado de esto, pero pensemos, nadie ha ganado el mundo entero. ¿Hay alguien que haya ganado el mundo entero alguna vez? Nadie. ¿Cierto? Ha habido muchos hombres que lo han intentado, eso sí. ¿Cierto? Tenemos generales, emperadores que han logrado grandes conquistas, notables imperios, pero jamás se han acercado a ganar el mundo completo. Pero sin embargo, aun cuando lo hubieran hecho, aun cuando hubieran logrado conquistar todo el mundo, eso no los habría salvado si su alma continuaba perdida. Entonces podemos concluir con esto que el más pobre de los mendigos, de los pordioseros que haya visto salvada su alma, ha sacado más provecho de su paso por esta tierra que el más glorioso y exitoso de los conquistadores que haya muerto sin rendirse a Cristo. El Señor Jesús nos dice que aun quien logre todos los objetivos terrenales, que llegue a la cima total y absoluta de la existencia en el mundo, conquistando todo el conocimiento, todos los reinos, todos los mares, todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, aunque no haya hecho todo esto, ha hecho algo completamente inútil e inservible si su alma sigue perdida. ¿Estás cerca de conquistar todo el mundo? ¿Tú? ¿Tus objetivos personales se acercan a conquistar todo el mundo? Yo creo que no. No sé si conozco a alguien así. Pero aún quien conquiste todo el mundo es incomparablemente menor aún al más pequeño de los que sí están en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el conquistador que haya logrado todo esto. El llamado que hizo Dios a través de Ageo entonces fue a reflexionar en los propios caminos. Mediten en sus caminos una y otra vez. El Señor los estaba haciendo reaccionar porque ellos estaban inmóviles. Hace años no lo estaban sirviendo. Se habían volcado a sus asuntos personales, habían dejado la obra de Dios. Eran ellos los encargados de reflejar la gloria de Dios para el mundo, eran el pueblo de Dios. Y ellos habían abandonado su obra para el Señor. Habían abandonado ese privilegio de ser la nación santa, escogida, amada por Dios, que debía reflejar su gloria a la humanidad. Además, el Señor los confrontó con su desobediencia y apatía, porque ellos habían desatendido su llamado, ¿cierto? Y se habían volcado a esta satisfacción personal, y por esto el Señor los había apretado, ¿cierto? Los estaba apretando. ¿Cómo los estaba apretando? Les estaba trayendo una vida infructuosa, una vida infértil. Su trabajo no tenía fruto, ¿cierto? No estaba produciendo la tierra, su sueldo se le iba como por saco roto. Y eso evidencia la disciplina de Dios sobre ellos, ¿cierto? Porque el Señor dice, el Señor al que ama, disciplina. Hebreos 12:6. O sea, el Señor les estaba mostrando con eso que su amor por ellos todavía seguía vivo, porque los estaba disciplinando, los estaba despertando. Y aquí podemos decir algo, hermanos. Lo peor que puede pasar a alguien que está en desobediencia es que le vaya bien. La palabra dice en Proverbios 1:32, el desvío de los ignorantes los matará. Fíjense, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué pasa si a alguien que está viviendo en desobediencia le va bien en su desobediencia? Se puede engañar, ¿cierto? Y decir, bueno, entonces
yo estoy desobedeciendo a Dios y me está yendo bien. Entonces, no, al final lo que yo estoy haciendo a lo mejor no es tan malo. Todo lo contrario, a lo mejor yo tenía razón. ¿Ven? Miren todo lo que yo he logrado, yo tenía razón. Eso es lo peor que te puede pasar, ese engaño. Porque finalmente la verdad de Dios no deja de ser verdad por las circunstancias que nosotros veamos. Y puede ser que nosotros obedezcamos y moramos por obedecer. O sea, que nos quiten la vida porque nosotros obedecimos. ¿Cierto? O sea, en ese sentido que nos vaya mal, en el sentido mundano. O puede ser que al desobedecer nos vaya bien. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, la obediencia no tiene que ver con que nos va a ir bien, en el sentido de prosperar. La prosperidad de quienes se apartan de Dios simplemente los engañará. Y según el Salmo 73 son deslizaderos. O sea, las personas que dicen, bueno, me está yendo bien en la desobediencia, se están deslizando hacia abajo. La prosperidad del necio es un deslizadero, un terreno resbaladizo en el que se impulsan hacia su propia perdición. Pero el Señor mostró su amor hacia ellos, su misericordia disciplinándolos. Los apretó, ¿cierto? Les quitó la prosperidad, les quitó el bienestar para que se volvieran a Él. Y lo que les estaba tratando de hacer ver es que ellos, ¿cierto?, no tenían que encontrar su plenitud en los bienes que tenían, en la prosperidad que tenían, sino en el conocer y en el amar al Señor. En su necesidad y su desesperación ellos se iban a volver a buscar al Señor. Se iban a percatar de lo vacío y sin sentido de poner la esperanza en los bienes. Iban a tener que clamar al Señor por su misericordia, ¿cierto?, para que Él les respondiera. Ahora, una pregunta, ¿cómo está tu vida ahora? ¿Cómo está tu vida ahora? Parece que por más que trabajas, tu esfuerzo se desvanece y no logras sino hundirte cada vez más. Siembras bajo el sol, de sol a sol, ¿cierto?, y no cosechas más que angustia y más angustias y más angustias. ¿No será que Dios te está queriendo decir algo? Y acá no hay que confundirse, no estamos predicando el Evangelio de la prosperidad. No estamos diciendo, bueno, si tú estás bien con Dios, vas a ser rico, si no vas a ser pobre. No estamos diciendo eso. Pero sí, lo que nos está mostrando esta palabra, este pasaje, es que puede haber una relación entre que te esté yendo mal y tu relación con Dios. O sea, y tu desobediencia a Dios. Tu rebelión hacia Dios. Y haciendo eco del llamado de Dios a meditar sobre nuestros caminos, te pido que mires tu vida y que reflexiones. ¿Se deberá tu falta de fruto a que estás desobedeciendo un llamado de Dios a ocuparte en sus asuntos? ¿A servirlo? ¿A trabajar por Él? Es probable, ¿cierto?, que tus preocupaciones financieras y lo vano de tus esfuerzos se deban a que escogiste mal las prioridades. Es posible que el Señor te esté apretando y afligiendo para que de una vez por todas tú te des cuenta de qué es lo que debe ir primero en tu vida. Y a lo mejor vas a tener que entregarte a Él y confiar simplemente, sin ver. Aunque tú no veas, yo no veo por dónde voy a hacer esto. Pero el Señor te está diciendo, entrégate y obedece, porque aquí está tu bien. Y yo te voy a sostener. Pero a lo mejor tú sigues queriendo retener esto, ¿no? Es que yo tengo esto aquí, que es lo que yo creo que es lo mejor. Aunque no puedo obedecer a Dios por esto, pero por lo menos ahora me está dando resultados. Hermano, suelta lo que te está impidiendo obedecer al Señor, lo que te está reteniendo de cumplir tu ministerio que el Señor te ha entregado. Entonces, una vez más, meditemos sobre nuestros caminos, escojamos bien las prioridades. Escoger mal las prioridades va a traer como consecuencia ruina, tarde o temprano. No importa solo trabajar, importa para quién trabajamos, para qué trabajamos. ¿Cierto? El Señor dijo, Juan 6:27, fíjense lo que dice el Señor, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Estás trabajando solo por la comida que perece? Esa comida que tú te comes y luego se va por la alcantarilla y desaparece. ¿Por esa comida estás trabajando? ¿Estás sudando? La misma exhortación se repite una y otra vez. Medita sobre tus caminos. Si cada día te levantas
y vas a tu trabajo y no tienes en mente el reino de Dios, tú estás trabajando por la comida que perece. Si tu trabajo no es para Dios, entonces no eres siervo de Dios. No sirves a Dios sino a ti mismo y a tus propios intereses. Y ojo que el trabajo que es de Dios no puede llevarte a obedecer la voluntad de ese Dios, de nuestro Señor. ¿Cierto? Yo para trabajar para Dios no puedo tener que desobedecer a Dios. Lo mismo pasa si no trabajas en tu iglesia con el don que el Señor te ha entregado. Porque cada uno de nosotros ha recibido manifestación del Espíritu para beneficio de todo el cuerpo. Una vez más te pregunto, ¿dónde está yendo tu esfuerzo? ¿Dónde está yendo tu esfuerzo? ¿Al saco roto de los intereses personales o a la construcción, el progreso y el avance del reino de Dios? Y te pido por favor que medites realmente, que pienses mientras estás escuchando esto, lo que está pasando en tu propia vida. Si te fijas bien, no afirmé que el trabajo para el reino de Dios era solo el que tú haces aquí, el día domingo, o cuando tengamos actividades. Lo haces en cada instante de tu vida. Tú puedes ser un médico, puedes ser un albañil, puedes ser un zapatero, puedes ser un senador, una empleada doméstica, y estás trabajando para el reino de Dios. La clave es la motivación, ¿cierto? ¿Para quién estás trabajando? ¿Por qué estás trabajando? Y si no es para el reino de Dios, es trabajo muerto, hermano. Es trabajo que va a perecer, que se va a consumir. Puedes producir dinero ahora, eso te puede servir para comprar, para pagar cuentas, pero no sirve de nada en la eternidad, si no es para el reino de Dios. Y lo que vemos aquí, en este pasaje, es que el Señor tiene poder sobre el cielo, el viento, la lluvia, el sol, los mares, los ríos, la tierra, sobre todos los elementos, sobre todos los tiempos, y Él hará que ellos actúen en tu contra si tu voluntad se resiste en trabajar para Él. Eso es lo que le estaba pasando a este pueblo. Todo eso estaba yendo en su contra porque ellos se resistían a trabajar para Dios. Ya vamos terminando. Veamos la reacción del pueblo ante la exhortación. Reacción del pueblo ante la exhortación. Dice versículos 12 al 14. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y fíjense, ¿qué pasó? Temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Y despertó, fíjense, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué hicieron? Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, tal como empezó todo, cuando el Señor despertó el corazón del rey Ciro para hacer volver a este pueblo, el Señor también sigue trabajando de la misma manera. Despierta el corazón del pueblo y de sus líderes para llevar la obra adelante. Y vemos, hermanos, que, por favor, notemos algo. El pueblo no se quedó en decir amén, ¿cierto? Porque no es que simplemente dijeron: oye, qué bonita la palabra de Ageo, o qué bíblico que es Ageo, ¿cierto? Él fue súper bíblico. Él nos está llamando al arrepentimiento, nos está exhortando a seguir al Señor. Amén. No se quedaron ahí. Ellos tomaron medidas concretas. Tomaron medidas concretas. Santiago 1:22 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Al Señor no se le honra solo con buenas intenciones, hermanos. Lo honramos con vidas transformadas, con frutos de arrepentimiento que son olor fragante delante de Él, con obediencia que adorne nuestra fe. Entonces aquí viene una parte difícil, hermano. Pensando en esto, ¿cómo piensas servir al Señor? ¿Qué decisiones y medidas has tomado en tu vida para servir al Señor de mejor manera? ¿Cómo piensas ocupar los dones
que el Señor te ha dado para servirle a Él, a tus hermanos y a tu prójimo. Este año 2016, ¿qué medidas tomaste para servir al Señor? ¿Cuál es tu proyecto? Y acá pregunto a cada uno. Cada uno va a hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu proyecto de servicio este año? ¿Qué harás en la congregación? ¿En qué vas a trabajar este año en la congregación? ¿Cómo vas a ejercer tu don aquí? Bueno, quizás estas preguntas son demasiado grandes, ¿cierto? Una pregunta más pequeña. ¿Qué medidas concretas tomaste para tu vida al escuchar el sermón de la semana pasada? ¿De qué manera lo que Dios habló a tu vida en ese sermón se reflejó en un cambio en tu semana? Entonces, ¿qué está pasando, hermanos, con nuestra vida? ¿Estamos simplemente oyendo? Como quien va, por ejemplo, a un concierto de música. Porque el que va a un concierto puede deleitarse con la música, ¿cierto? Puede disfrutarla, puede amar lo que está escuchando, agradarse de lo que está escuchando. Pero eso no lo convierte en un músico, ¿cierto? No es que esa persona va a subir a tocar un concierto. Lo mismo con nosotros, podemos estar agradados de lo que escuchamos y decir, sí, a mí me gusta escuchar una predicación bíblica. Pero ahí no hemos hecho nada, hermanos. O sea, ahí nos quedamos al inicio del camino, no hemos hecho nada. Nos quedamos en el umbral de la puerta. ¿Qué cambio concreto está trayendo la palabra de Dios a tu día a día? Entonces, si hemos escuchado esto hoy, por favor, yo les pido, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, tomemos medidas concretas. No se trata solo de escuchar y decir amén. No seamos solo oidores porque dice la palabra que así nos engañamos a nosotros. Tomemos medidas concretas. Notemos otra cosa. Lo primero era que el pueblo no se quedó en decir amén. Ellos hicieron algo, ¿cierto? Notemos además que para construir este templo era preciso que todos trabajaran, ¿cierto? Unos debían cortar madera, otros debían transportarla, otros debían ubicarla en la construcción, otros dirigían la obra, otros cortaban piedra, otros trabajaban con oro, otros trabajaban con otros metales para hacer los utensilios y los adornos, otros se preocupaban de las telas para las cortinas, ¿cierto? Y aún otros tendrían que preocuparse de los servicios del templo, los sacrificios, y llevar a cabo toda la actividad del templo, ¿cierto? O sea, ¿cuánta gente se necesitaba para todo esto? ¿Qué pasaba si solo los que talaban estaban trabajando? Porque recuerden que el Señor dice, vayan a los montes y traigan madera. O sea, no era simplemente cortar ahí y venir acá. Vayan a los montes y traigan la madera. Entonces, ¿qué pasaba si solo los que tenían que ir a cortar madera obedecían? ¿Se reconstruía el templo? Si solo los que cortaban piedra o solo los que trabajaban con metales. Se necesitaba que cada uno hiciera lo que tenía que hacer con el don que el Señor le había dado, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Este no era un trabajo para unos pocos, no era un trabajo para los líderes solamente o para un grupito de voluntarios. ¿Y a quién se ofrece como voluntario? No, no era eso. Todos tenían que trabajar, era un trabajo para todos. ¿Será distinto en nuestro caso, hermanos? ¿Será distinto? Pensemos. El Señor dice en 1 Corintios 12, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. 1 Corintios 12, 7. ¿Qué significa cada uno, hermanos? Cada uno. Cada uno. ¿Te incluye a ti? ¿Me incluye a mí? 1 Pedro 4:10. Cada uno, lo mismo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Estás incluido, hermano, en esto? ¿En el cada uno? ¿Estás incluido o no? Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos recibido un ministerio. Hermano, no pienses otra cosa porque es una mentira. La palabra lo dice, lo acabamos de leer. Cada uno ha recibido un ministerio. Cada uno, tú y así todos, han recibido una obra de Dios para hacer. Un don para beneficiar a todos los demás.
Todos, absolutamente todos, tenemos una obra que realizar en la congregación y en la sociedad. Y tal como este pueblo que recibió la exhortación de Ageo, tú también has recibido un trabajo para hacer. Pregunta, ¿lo harás? ¿Vas a obedecer al Señor? Y aquí, hermanos, hay que decir algo categórico, pero es cierto. Quien no ponga sus manos a la obra va a encontrar una excusa para no hacerlo. Como este pueblo la encontró. Quien no ponga hoy sus manos a la obra, mañana lo encontraremos diciendo, no puedo por A, B o C. Hermanos, si algo aprendimos también de esto, es que el ocio en la casa de Dios es rebelión. El ocio en la casa de Dios es rebelión contra Dios. Por favor, no quieras, yo te pido por favor, hermano, no quieras estar en esa posición. No quieras ser hallado ocioso delante de Dios. Trabaja, hermano. Tú has recibido un don, al menos uno, puede ser más. Trabaja con ese don, cultívalo, porque el Señor te va a preguntar cuando llegue el día, ¿qué hiciste con eso? Y no querrás ser hallado ocioso. Último punto, el Señor anima a su pueblo a trabajar. Hermanos, aquí podemos quedar en este punto y decir, ay, Señor, por favor ten piedad de mí porque soy tan deficiente, ¿cierto? Señor, he sido tan ocioso y quedarnos ahí como compungidos. Y ojo que eso, debemos pasar por eso, ¿cierto? Porque debemos convencernos de pecado. Pero el Señor no solo reprende y disciplina a su pueblo, sino que también los anima. Y con esto quiero terminar. Los anima a seguir adelante. Y hermanos, recordemos, este pueblo fue buscado por Dios una y otra vez. Una y otra vez los fue a buscar y ahora los vuelve a ir a buscar. Y les vuelve a decir, sírvanme. Y Él anima a los líderes, Zorobabel y Josué, y también a todo el pueblo, para que cobren ánimo. Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Ageo tiene solo 2 capítulos. Capítulo 2, versículo 4. Fíjense lo que dice. Les pido que lo leamos todos juntos. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esfuérzate y cobra ánimo. ¿Solo Zorobabel? No. ¿Solo Josué? No. Ellos dos eran los líderes. Dice pueblo todo. Pueblo todo. A todo el pueblo le dice, cobren ánimo, esfuércense, trabajen. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Qué hermoso consuelo. El Señor no era como Faraón, que estaba con un látigo y decía, trabajen, y él estaba ahí sentado, echándose viento. El Señor le dice al pueblo que tenía que trabajar, a los obreros, yo estoy con ustedes, allí donde ustedes estén trabajando, yo estoy con ustedes. Qué hermoso consuelo, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría escuchar ahora que el Señor diga, yo estoy con vosotros? Yo estoy con ustedes, que vinieron a vos, dijera Iglesia Bautista Gracia Soberana, yo estoy con ustedes. ¿Les gustaría escuchar eso? ¿Qué les parece si les digo que el Señor ya lo dijo? Cristo dijo, Mateo 28, 20, cuando Él estaba ascendiendo, dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso incluye este día? ¿Incluye el próximo domingo? ¿Incluye la semana? ¿Incluye el 2016? Todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros. Cristo está con su iglesia, Cristo la acompaña, Cristo fortalece a su pueblo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El Señor dijo, Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay algo que te pueda separar del amor de Dios? No.
¿Cristo está con nosotros? Hermano, ¿qué pasa? Cristo está con nosotros, hermano. Amén. Está con nosotros. Él lo dijo. ¿Crees realmente eso, hermano? ¿Crees realmente? ¿Lo crees que Cristo está con nosotros? Entonces trabajemos, esforcémonos, cobremos ánimo. Dice acá la palabra. Cristo ha venido, habitó entre nosotros, murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Se hizo criminal por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justos en Él. Él ha llenado su casa de gloria. La iglesia es el templo que Él está edificando. ¿Sabes con quién lo está edificando? Con nosotros. Y la palabra dice que nosotros somos las piedras vivas con las que Él construye este templo. Tú, cada uno de nosotros, es una piedra viva. ¿Vas a ser parte de este templo que el Señor está construyendo? ¿De esta casa que el Señor está levantando? No quieras quedarte fuera, hermano. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿En qué inviertes tu tiempo, tus pensamientos, tus anhelos, tu dinero? ¿Dónde están tus afectos? La respuesta a estas preguntas determina cuál es tu Dios. Medita en tus caminos. Ordena tus prioridades. Dale al Señor el lugar que corresponde. Él es el alfa y el omega. Si tuvieras 10.000 vidas, todas las vidas, te las tendrías que poner a sus pies. Él no solo debe ser importante, debe ser todo. Y todo debe someterse a Él. Hermano, todo lo que entorpezca, esto por favor, si algo puede quedar de este sermón, que sea esto. Todo lo que entorpezca tu servicio al Señor, tu comunión con Él, con tus hermanos, y tu trabajo en tu obra, en la que Él te puso, tu obra que Él te dio para que tú hagas, todo lo que obstaculice esto, sea una persona, sea un trabajo, sea lo que sea, hermano, sea un amigo, sea una polola, sea lo que sea, no es del Señor. No es del Señor. Y por favor no te engañes pensando que sí. No es del Señor. El Señor no te va a dar algo que te entorpezca su comunión con Él, tu comunión con Él. No te va a dar algo que entorpezca tu vida de obediencia. Si hay algo que está en tu vida que hace esto, entorpecer tu obediencia, no es del Señor. Y punto. El momento de obedecer al Señor es ahora. El mandato es ahora mismo. Deja de luchar con Dios y ríndete completamente a su voluntad. Y lo que dije hoy no es para quedarnos en un rincón llorando, no es para quedarnos desanimados, es para poner nuestras prioridades en el lugar que corresponde y animarnos a trabajar. Anímate, hermano, porque Cristo está con nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso pasaje que nos lleva a mirarnos al espejo, Señor, y analizar nuestra vida y ver realmente cuáles son nuestras prioridades y cómo estamos viviendo y para quién estamos viviendo. Si hemos sido confrontados hoy, Señor, si hemos sido impactados por esta palabra, no nos permita suavizarla, no nos permita engañarnos o inventar excusas, Señor. Ayúdanos a tomarla completa y aplicarla a nuestra vida, Señor. Que esto, tal como lo hizo el pueblo aquí, que fue y buscó la madera y reconstruyó tu templo, que así sea con nosotros, que tomemos medidas concretas, Señor, en nuestra vida, para obedecerte, para servirte, para entregarnos completamente a ti. Te lo rogamos, Señor, porque tú eres digno y porque amamos a Jesucristo, nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.